Una tormenta del mar. En el año 793 DC, los vientos cambiaron con tal fuerza que alteraron el curso de la historia europea. Desde las frías y grises aguas del Mar del Norte, surgieron elegantes barcos de madera con proas de dragón, atravesando la niebla matutina. A bordo, hombres cuya lengua era desconocida, cuya religión era ajena, y cuya furia era como nunca antes había experimentado el mundo cristiano. Eran los vikingos, provenientes de las costas de Escandinavia, cuyo aterrizaje en la isla santa de Lindisfarne envió ondas de choque al corazón del cristianismo. Lindisfarne, un pequeño monasterio en la costa noreste de Inglaterra, era venerado por su devoción y su arte. Su biblioteca de manuscritos iluminados y los monjes dedicados a la oración representaban la paz y el conocimiento. Pero esta calma se desintegró en un abrir y cerrar de ojos. Los vikingos llegaron no como comerciantes ni exploradores, sino como guerreros. Con espadas y hachas, destruyeron el santuario, matando o esclavizando a los monjes. Los relicarios sagrados fueron destruidos, los manuscritos empapados en sangre y las riquezas de la iglesia saqueadas. Este ataque no fue solo una simple incursión, fue una señal de que la era de la paz había llegado a su fin. A través de toda Inglaterra, la noticia del ataque se esparció como fuego, interpretándose como un castigo divino. Los vikingos no solo arrasaron, sino que anunciaron el comienzo de una nueva era de violencia, caos y transformación. La Edad de Oro, antes del colapso. La Edad de Oro es un período en el que las civilizaciones alcanzan su máximo esplendor, caracterizado por una notable prosperidad económica, avances culturales y estabilidad política. Durante estos momentos de auge, las grandes ciudades florecen, el comercio y la ciencia avanzan, y la cultura alcanza cotas extraordinarias. Sin embargo, este brillo tiene una cara oculta. Es un preludio de la decadencia. En muchos casos, el colapso no llega de manera abrupta, sino que es el resultado de una serie de fallos estructurales acumulados con el tiempo. La antigua Roma es uno de los ejemplos más claros de este ciclo. En su apogeo, Roma dominaba vastos territorios, disfrutando de un florecimiento cultural y un sistema económico robusto. No obstante, la corrupción, las desigualdades sociales y las presiones externas contribuyeron a su caída, revelando las fisuras que existían bajo la superficie del éxito. Lo mismo sucedió con las civilizaciones de la antigua Grecia, la China imperial y otros grandes imperios. Mientras disfrutaban de un crecimiento vertiginoso, las tensiones internas y las invasiones externas comenzaron a desestabilizarlos. Los recursos se agotaron, los liderazgos se volvieron ineficaces y las clases bajas comenzaron a rebelarse. La promesa de una civilización que alcanzó su máxima expresión fue lentamente reemplazada por el caos y la destrucción. La Edad de Oro antes del colapso es una lección de lo efímero que puede ser el poder. Nos recuerda que, a menudo, el esplendor de una civilización esconde las semillas de su propia destrucción. Los vientos de la crisis. Las crisis han sido una constante a lo largo de la historia humana, llevando a las civilizaciones a momentos de dislocación, sufrimiento y en algunos casos a su desaparición. Los vientos de la crisis no soplan de manera aislada, sino que se gestan a lo largo del tiempo, alimentados por factores económicos, sociales y políticos que, al acumularse, desatan una tormenta imparable. Estos momentos de ruptura no solo destruyen el orden existente, sino que también abren puertas hacia nuevas formas de organización y adaptación.
Durante la Edad del Bronce, diversas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y los pueblos del Mediterráneo oriental vivieron su apogeo económico y cultural, pero bajo la superficie, las tensiones eran palpables. La competencia por recursos, los desequilibrios sociales y los conflictos políticos fueron factores determinantes que provocaron el colapso de varias de estas sociedades. El debilitamiento de las estructuras comerciales, sumado a la presión de invasiones externas, agudizó la crisis. Los vientos de la crisis no solo se manifestaron en el ámbito económico o militar, sino también en lo cultural y religioso. El caos y la desesperación llevaron a muchos pueblos a cuestionar sus creencias, buscando respuestas en nuevas religiones o filosofías. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción, las crisis trajeron consigo la creación de nuevas formas de vida, el renacer de nuevas culturas y la transformación de estructuras políticas que, aunque nacidas del caos, sentaron las bases para el futuro. El mundo arde. Las llamas se alzaban sobre el antiguo paisaje, mientras las ciudades que antaño eran símbolos de poder y progreso quedaban reducidas a cenizas y ruinas. El colapso que se había extendido lentamente por el comercio, la agricultura y el gobierno, ahora estallaba en una destrucción violenta y generalizada. Desde el Egeo hasta Mesopotamia, el humo oscurecía los cielos mientras los palacios se derrumbaban y los templos caían. El mundo, antaño definido por sistemas interconectados de prosperidad, ahora estaba consumido por la guerra, el caos y el fuego. Lo que comenzó como susurros de decadencia se había convertido en un rugido de devastación. Regiones enteras se sumieron en la anarquía al disolverse el gobierno centralizado. Sin un liderazgo fuerte, el tejido social de los reinos se desmoronó. La ley y el orden fueron reemplazados por la supervivencia y la sospecha. En muchos lugares, quienes ostentaban el poder fueron derrocados y los líderes militares tomaron el control por la fuerza. Ejércitos antaño leales a los reyes se convirtieron en bandas de saqueadores, buscando alimento y riqueza en lugar de servir al reino. Ciudades que habían permanecido en pie durante siglos fueron saqueadas y abandonadas. Los centros culturales fueron arrasados en cuestión de días, dejando solo piedras rotas y recuerdos dispersos. La destrucción no se limitó a un solo imperio o nación. A lo largo del Mediterráneo oriental, las fortalezas micénicas cayeron una tras otra. Ciudadelas fortificadas, antaño consideradas inexpugnables, fueron violadas e incendiadas. Los registros escritos en lineal B desaparecieron a medida que los archivos se reducían a cenizas. En Anatolia, el imperio hitita se derrumbó bajo el peso de la invasión y el colapso interno. Hattusa, su capital, quedó desierta, con sus murallas de piedra abandonadas al viento y la tierra. Egipto, aunque sobrevivió, enfrentó repetidos ataques de invasores marítimos y apenas logró mantener sus fronteras. Esta ola de violencia se vio amplificada por la migración masiva, los refugiados huyendo de la hambruna, los conflictos y la ruina se desplazaron en masa. A medida que la gente desesperada buscaba nuevos hogares, estalló la tensión entre los recién llegados y las poblaciones establecidas. Estallaron batallas por la tierra, el agua y los recursos. Los movimientos de personas perturbaron el frágil equilibrio entre las regiones vecinas. En algunos casos, ciudades enteras quedaron despobladas. En otros, los centros urbanos se transformaron en campamentos armados, dejando de ser centros comerciales
para convertirse en fortalezas defensivas. La destrucción material reflejó el colapso de la vida intelectual. Sin estabilidad, la educación, el registro de datos y la producción artística cesaron. Se perdió el conocimiento cuidadosamente preservado por generaciones. Los sistemas de escritura desaparecieron y las tradiciones orales lucharon por soportar el peso de historias enteras. El intercambio de ideas se detuvo al interrumpirse el contacto entre culturas distantes. El silencio se apoderó de tierras que antaño albergaron las voces de escribas, poetas y filósofos. El fuego consumió más que edificios. Devoró los cimientos de las civilizaciones. Herramientas de bronce se fundieron entre los escombros. Estatuas de reyes yacían derribadas en el polvo. Barcos se pudrieron en puertos abandonados, y caminos antaño abarrotados de comerciantes quedaron invadidos por la vegetación y olvidados. Los símbolos del logro humano se desvanecieron a medida que la supervivencia se convirtió en la única prioridad. Generaciones crecerían conociendo solo ruinas e historias de una época en la que el mundo era grandioso. La quema del mundo antiguo no lo borró por completo. Bajo las cenizas, las semillas de la renovación permanecieron enterradas. Aunque la era de los reyes y los imperios terminó en llamas, las brasas de la resiliencia humana perduraron. De las ruinas, algún día surgirían nuevas sociedades, moldeadas por el recuerdo de lo perdido. La tormenta estalla. La batalla de 1175 A.C. En la larga crónica del colapso, un acontecimiento se erige como un momento decisivo, un choque final y desesperado que simbolizó el fin de una era. Corría el año 1175 A.C., una fecha grabada en los anales de la historia antigua por el choque de espadas, el rugido de los gritos de guerra y el humo que oscurecía los cielos sobre el delta del Nilo. Esta fue la batalla de 1175 A.C., un enfrentamiento entre el maltrecho pero resistente reino egipcio y la fuerza implacable de los pueblos del mar, cuyas campañas ya habían reducido ciudades e imperios a escombros. Lo que se desarrolló en ese campo de batalla marcó no solo una lucha militar, sino la culminación de décadas de agitación, migración y resistencia. Egipto, aunque debilitado por años de conflictos internos y tensiones económicas, se erigió como una de las últimas grandes potencias del mundo de la Edad de Bronce. El faraón Ramsés III, decidido a preservar la soberanía de su reino, reunió a sus fuerzas para defender su patria. Comprendió que no se trataba de una simple invasión, sino de una ola de caos que buscaba destruir lo que quedaba del orden. Los pueblos del mar, una alianza de grupos marineros cuyos orígenes siguen siendo objeto de debate, ya habían asolado a los hititas y saqueado ciudades costeras del Levante. Avanzaron como una tormenta por el Mediterráneo, sembrando desplazamientos, destrucción y miedo. Los egipcios se prepararon para el asalto con una planificación minuciosa y una determinación férrea. Se establecieron posiciones defensivas a lo largo de las costas, se aseguraron las líneas de suministro y los soldados se entrenaron para el combate. Ramsés III, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que habían caído ante la marea, optó por enfrentarse al enemigo de frente. Los pueblos del mar llegaron por tierra y mar, buscando invadir el delta y forjar una nueva patria en el fértil territorio egipcio. Eran numerosos, tenían una gran confianza y sus movimientos eran rápidos. La batalla fue brutal y decisiva. Los arqueros egipcios, apostados a orillas del Nilo,
descargaron ráfagas contra los barcos que se acercaban. El río se convirtió en un campo de batalla, donde las embarcaciones ardían y los cuerpos se hundían en la corriente. La infantería se enfrentó en combate cuerpo a cuerpo, y los carros retumbaron por los campos, transportando guerreros decididos a proteger sus hogares. Ramsés III comandaba personalmente las tropas, y su presencia reforzó la moral de los defensores, que sabían que el destino de su civilización dependía de ese momento. A pesar de su ferocidad, los pueblos del mar fueron repelidos. El ejército egipcio, disciplinado y decidido, mantuvo la posición. Los atacantes fueron abatidos, capturados o repelidos al mar. La victoria no borró las cicatrices de la guerra, pero preservó el corazón de Egipto por más tiempo. Ramsés III conmemoró el triunfo con inscripciones y relieves, asegurando que las generaciones futuras recordaran la batalla como un punto de inflexión en una era de colapso. La batalla de 1175 A.C. no restauró el viejo mundo, pero marcó un último acto de resistencia en una era en decadencia. Demostró que, incluso en la decadencia, el coraje y la estrategia podían desafiar la destrucción. La tormenta había estallado, y aunque el mundo había cambiado, el recuerdo de la resistencia perduraba en la piedra, la historia y el legado. Guerreros de un mundo olvidado. En el ocaso de la Edad de Bronce, cuando los imperios caían y las ciudades ardían, una fuerza misteriosa irrumpió en el mundo antiguo. Guerreros cuyos orígenes se extendían más allá de los mapas de las tierras conocidas. No eran ejércitos de una sola nación, sino coaliciones cambiantes de invasores, migrantes y desplazados. Para las aterrorizadas civilizaciones con las que se toparon, parecían surgir de las sombras del caos mismo. La historia los recordaría como los pueblos del mar, pero sus verdaderos nombres, lenguas y patrias se perdieron en gran medida en el tiempo. Lo que queda son las ruinas que dejaron atrás y los ecos de su furia grabados en piedra por quienes los sobrevivieron. Los pueblos del mar no pertenecían a ninguna potencia establecida. Se desplazaban en oleadas, atacando desde barcos y rutas terrestres, con ataques rápidos e implacables. Su llegada significó más que una invasión. Marcó el desmoronamiento de un orden mundial. Con el colapso del comercio y el debilitamiento de los gobiernos, aprovecharon la situación. Sus fuerzas eran diversas, posiblemente incluyendo guerreros del Egeo, Anatolia, los Balcanes y el Mediterráneo oriental. Impulsados por el hambre, el desplazamiento o la conquista, llegaron no solo para saquear, sino para asentarse y transformar las tierras que conquistaban. Su impacto fue devastador. Ciudades costeras desde Anatolia hasta Canaán fueron saqueadas y quedaron en ruinas humeantes. El imperio hitita, antaño una fuerza dominante en la región, desapareció tras oleadas de ataques que destrozaron sus territorios. Ugarit, una próspera ciudad portuaria conocida por sus bibliotecas y comercio, cayó sin previo aviso, con sus tablillas cuneiformes enterradas bajo los muros derrumbados. Estos guerreros parecían atacar con impunidad, abrumando las defensas con velocidad y ferocidad. Pocos registros sobreviven de las víctimas, pero los que sí lo hacen hablan de fuego, terror y destrucción. Sin embargo, estos invasores no eran simples bárbaros. La evidencia sugiere que viajaron con familias, ganado y herramientas, lo que indica una intención de colonizar en lugar de simplemente destruir. Trajeron consigo nuevas costumbres, armas y tecnologías. Sus movimientos perturbaron las sociedades establecidas,
pero también ayudaron a sentar las bases de futuras culturas en las regiones que tocaron. El caos que causaron condujo tanto a la transformación como al colapso. En algunos casos, las poblaciones locales se fusionaron con los recién llegados, formando identidades completamente nuevas. Egipto, una de las pocas grandes potencias que sobrevivió al ataque, registró sus batallas con estos guerreros en inscripciones de templos. Los faraones los representaban con cascos con cuernos, escudos redondos y embarcaciones distintivas. Estas imágenes, aunque estilizadas, siguen siendo algunos de los únicos registros visuales de su aparición. Sin embargo, incluso Egipto quedó profundamente conmocionado por los encuentros. Aunque victorioso en la batalla, emergió debilitado, sin recuperar la fuerza que una vez tuvo. Los pueblos del mar fueron agentes de cambio tanto como de destrucción. Sus verdaderos orígenes quizá nunca se conozcan, y sus voces están ausentes en los registros que ayudaron a borrar. Fueron guerreros de un mundo olvidado, nacidos de la crisis, arrastrados por la desesperación y recordados solo a través de las ruinas que dejaron atrás. Su legado no reside en lo que construyeron, sino en cómo su presencia contribuyó al fin de una era y dio origen a otra, moldeada por la memoria, el mito y la supervivencia. ¿Piratas o migrantes? A medida que la edad del bronce final se desmoronaba, regiones enteras se vieron sumidas en el caos y la agitación. Entre los actores más enigmáticos de esta transformación se encontraban los pueblos del mar, grupos que irrumpieron en las costas del Mediterráneo oriental, derribando ciudades y desestabilizando imperios. Sin embargo, su verdadera naturaleza permanece envuelta en misterio. Eran piratas despiadados que aprovechaban el momento para saquear un mundo en colapso o migrantes desesperados en busca de seguridad, alimento y tierra. La evidencia es fragmentaria, las fuentes escasas, pero la pregunta sigue desafiando a los historiadores. ¿Fueron estos invasores, asaltantes oportunistas o víctimas de desastres más amplios en movimiento? Los registros antiguos, principalmente de fuentes egipcias y del cercano Oriente, a menudo los retratan como agresores violentos. Los muros del templo de Medinet Habu representan feroces batallas navales en las que el faraón Ramsés III expulsa a los pueblos del mar de las costas egipcias. Las inscripciones hablan de fuego y ruina, de ciudades devastadas y naciones consumidas. Estos relatos enfatizan la confrontación militar y describen a los pueblos del mar como una amenaza unida. Sin embargo, incluso dentro de estas dramáticas narrativas, hay pistas sutiles que complican el panorama. La mención de mujeres, niños y carretas de bueyes en las columnas invasoras sugiere no un solo ejército, sino comunidades enteras en movimiento. Los descubrimientos arqueológicos respaldan ambas interpretaciones. Yacimientos del Levante y Anatolia muestran signos de destrucción, abandono repentino y cambios culturales. Armas y herramientas de diseño extranjero aparecen junto a artefactos locales. En algunos lugares, surgen nuevos asentamientos poco después de la caída de los antiguos, lo que sugiere que los invasores podrían haberse quedado y asimilado. Estos indicios apuntan a desplazamientos y reasentamientos más que a una simple conquista. Parece cada vez más probable que los pueblos del mar fueran una combinación de bandas guerreras y poblaciones desplazadas que buscaban una nueva vida en medio de la catástrofe. El contexto más amplio de la época ofrece una perspectiva más clara. El cambio climático, los terremotos, la hambruna
y la disrupción económica azotaron gran parte del mundo antiguo en esta época. Las malas cosechas llevaron a las sociedades al borde del abismo y las redes comerciales se desintegraron. Con el colapso de los sistemas de apoyo tradicionales, grupos enteros pudieron verse obligados a abandonar sus países de origen en busca de estabilidad. Lo que parece una invasión podría, en parte, haber sido una migración en condiciones desesperadas. En tal escenario, la violencia no habría sido el único objetivo, sino una respuesta a la resistencia de los ya asentados. Aún así, no se puede descartar por completo la piratería. El declive del poder naval centralizado creó oportunidades para las incursiones marítimas. Los buques mercantes, antes protegidos por las flotas, se volvieron vulnerables a los ataques. Las ciudades costeras, debilitadas por la decadencia interna, eran blancos fáciles para los buques de alta velocidad. El saqueo era una táctica de supervivencia para algunos, una estrategia de conquista para otros. En un mundo sin fronteras ni reglas claras, la línea entre pirata y migrante se difuminaba. En definitiva, los pueblos del mar probablemente no eran una sola cosa, sino muchas. Sus filas pudieron haber incluido mercenarios, refugiados, aventureros y agricultores desplazados. Lo que los unía no era el origen, sino el movimiento, a través de los mares, a través de fronteras derrumbadas, y hacia la memoria de un mundo en transición. Ya fueran piratas, migrantes o ambos, se convirtieron en símbolos de una era deshecha y en los catalizadores de un mundo rehecho a su paso. Ecos de Micenas. En lo alto de las rocosas colinas de la Grecia continental se alzaban antaño las ciudadelas de Micenas, imponentes fortalezas coronadas con murallas ciclópeas y tesoros dorados. La civilización micénica, llamada así por su ciudad más famosa, floreció durante la Edad del Bronce final y dejó un legado tallado en piedra y narrado en la poesía épica. Sus reyes gobernaron una red de centros palaciegos, controlaron las rutas comerciales a través del Egeo y participaron en la diplomacia y la guerra con las grandes potencias del mundo antiguo. Sin embargo, como tantas otras de su época, Micenas cayó en el silencio, su grandeza reducida a ruinas. Lo que queda hoy no son solo sus piedras, sino sus ecos, reverberaciones de una cultura antaño poderosa que moldeó el mito y la memoria durante generaciones. Los micénicos heredaron y ampliaron los logros de los minoicos, adaptando su sistema de escritura, adoptando prácticas marineras y estableciendo sus propios sistemas administrativos y religiosos. En su apogeo, ciudades como Tirinto, Pilos, Tebas y la propia Micenas eran centros de poder fortificados, apoyados por aldeas circundantes y conectados por caminos diseñados para carros y logística militar. Su riqueza provenía del control de los recursos metálicos, la agricultura y el comercio marítimo, que los conectaba con Egipto, Anatolia y el Levante. Las tablillas en Lineal B descubiertas en archivos palaciegos revelan una burocracia avanzada y una sociedad gobernada por poderosos reyes Wanaks. A pesar de su sofisticación, los micénicos no fueron inmunes a las fuerzas que hundieron la Edad del Bronce. Alrededor del año 1200 A.C., sus centros palaciegos fueron atacados, abandonados o destruidos por el fuego. Pilos quedó en ruinas. La propia Micenas mostró signos de asedio y otras ciudades quedaron repentinamente despobladas. Las razones siguen siendo objeto de debate: rebelión interna, invasión externa, desastre natural o el lento desmoronamiento de un sistema demasiado complejo para sostenerse.
Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo: el fin abrupto de la autoridad centralizada, la pérdida de la alfabetización y el colapso de la sociedad palaciega. Sin embargo, los micénicos no desaparecieron por completo. En comunidades más pequeñas, dispersas por el continente y las islas, las tradiciones persistieron. Los estilos de cerámica evolucionaron, pero conservaron motivos familiares. Las prácticas funerarias continuaron, aunque con menos fastuosidad. La narración oral floreció en ausencia de registros escritos, preservando relatos heroicos que un día formarían la columna vertebral de las epopeyas homéricas. Estas sagas, transmitidas a lo largo de los siglos, hablaban de una época lejana de reyes, guerra y favor divino. Si bien los eventos reales habían desaparecido hace mucho tiempo, sus ecos perduran en la forma de Aquiles, Agamenón y Odiseo. La caída de Micenas marcó no solo el fin de una era política, sino también el inicio de una transformación cultural. Siguió la llamada Edad Oscura griega, una época de población reducida, comercio limitado y pérdida de la alfabetización. Pero de este silencio, nuevas voces finalmente surgirían. El recuerdo de Micenas, filtrado a través de la poesía y la leyenda, se convirtió en un cimiento para la identidad griega. Los muros derruidos y los artefactos dispersos hablan de un mundo que una vez alcanzó grandes alturas y cayó con fuerza, pero que dejó tras de sí ideas lo suficientemente fuertes como para perdurar. En cada verso épico y en cada piedra tallada, los ecos de Micenas aún perduran. Ugarit, una ciudad silenciada. En el extremo noreste del Mediterráneo, enclavada entre las montañas y el mar, se alzaba la próspera ciudad de Ugarit. No fue el reino más grande de la Edad del Bronce final, ni el más poderoso, pero su posición estratégica y vitalidad cultural la convirtieron en una de las encrucijadas más importantes del mundo antiguo. Durante siglos, Ugarit sirvió como enlace vital entre Mesopotamia, Anatolia, Egipto y el Egeo. Su riqueza, proveniente del comercio, la diplomacia y la agricultura, le permitió prosperar como centro cosmopolita. Sin embargo, en cuestión de días o semanas, la ciudad quedó en silencio, sus palacios reducidos a escombros, sus escribas interrumpidos a media palabra y sus habitantes dispersados o asesinados. La caída de Ugarit sigue siendo uno de los ejemplos más vívidos de la rapidez y gravedad del colapso de la Edad del Bronce. La prosperidad de Ugarit se basó en su puerto, que recibía barcos de todo el Mediterráneo. Los comerciantes traían cobre de Chipre, estaño de Oriente, grano del interior de Siria y artículos de lujo de Egipto y otros lugares. A cambio, Ugarit exportaba textiles, cerámica y sus propios productos regionales. Los archivos de la ciudad, descubiertos siglos después por arqueólogos, revelan una sofisticada burocracia capaz de gestionar el comercio, los impuestos y la correspondencia internacional. Cartas escritas en cuneiforme muestran a reyes intercambiando regalos y negociando alianzas con gobernantes de tierras lejanas. El alfabeto ugarítico, desarrollado localmente, fue uno de los primeros intentos conocidos de un sistema de escritura alfabética, simplificando las complejas escrituras silábicas en una forma que posteriormente influiría en el alfabeto fenicio y, con el tiempo, en el moderno. Los habitantes de Ugarit eran hábiles artesanos, escribas, comerciantes y sacerdotes. Sus templos honraban a deidades como Baal, El y Anat, figuras centrales de una rica mitología que influyó en culturas posteriores.
La cultura de la ciudad fusionaba la tradición cananea con influencias de Mesopotamia y Egipto, creando un entramado único de expresiones religiosas y artísticas. Los palacios albergaban frescos ornamentados, los graneros rebosaban de cosechas, y las escuelas enseñaban a los jóvenes escribas a leer y registrar los asuntos de Estado. Ugarit no era simplemente un puesto comercial, era un faro cultural que se alzaba en la intersección de varios mundos antiguos. Pero a pesar de su fuerza y conexiones, Ugarit cayó con una velocidad asombrosa, alrededor del 1190 A.C. La ciudad fue destruida, probablemente por la misma oleada de pueblos del mar u otros grupos migratorios que arrasaron el Mediterráneo oriental. Los textos finales de la ciudad ofrecen visiones inquietantes de los días previos a su fin. Cartas solicitan apoyo militar, informan de movimientos hostiles en las cercanías y describen una creciente sensación de alarma. Una de estas tablillas, hallada en las ruinas, aún no había sido enviada, lo que sugiere que la destrucción fue repentina. La ciudad fue incendiada, sus murallas fueron derribadas y sus habitantes asesinados o expulsados. A diferencia de otras ciudades que se recuperaron o reconstruyeron, Ugarit nunca volvió a ser ocupada. Permaneció enterrada, intacta por asentamientos posteriores, preservando una instantánea de un mundo justo antes de su colapso. El silencio que siguió a la caída de Ugarit no fue solo la ausencia de voces, sino la extinción de una red, una lengua y una cultura. La pérdida de sus vínculos comerciales perturbó las economías circundantes. Sus textos, abandonados en arcilla y ceniza, permanecieron ocultos durante milenios. Cuando el yacimiento fue redescubierto en el siglo XX, cerca de la actual Ras Shamra en Siria, las excavaciones revelaron decenas de miles de tablillas, registros de una sociedad que había desaparecido casi de la noche a la mañana. A través de ellas, los investigadores reconstruyeron la vida y la repentina muerte de una ciudad que antaño se alzó en el corazón de la civilización de la Edad de Bronce. La destrucción de Ugarit no fue única, pero su preservación ofrece una perspectiva inigualable de una era al borde del colapso. Sirve como recordatorio de lo rápido que se puede perder la grandeza, de lo frágiles que pueden ser los lazos comerciales y diplomáticos, y de cómo incluso las ciudades más conectadas no son inmunes a los embates de la historia. La ciudad fue silenciada, pero entre sus ruinas su voz perdura. La caída de Hattusa, en el corazón de la meseta Anatolia, rodeada de escarpadas crestas y altas murallas de piedra, se alzaba antaño la formidable ciudad de Hattusa, capital del imperio hitita. Desde esta fortaleza, los reyes hititas gobernaron una de las grandes potencias de la Edad del Bronce final. Hattusa era una ciudad de orden, rituales y autoridad imperial. Sus caminos eran anchos, sus puertas imponentes y sus archivos rebosaban de tablillas cuneiformes que documentaban todo, desde códigos legales hasta diplomacia internacional. Pero a principios del siglo XII a.C., esta poderosa ciudad, que en su día rivalizó con Egipto y Babilonia en poder y prestigio, cayó en un silencio repentino. Sus templos fueron saqueados, sus archivos destruidos y sus palacios abandonados. La caída de Hattusa marcó el fin del imperio hitita y se convirtió en uno de los momentos más simbólicos del colapso general del mundo de la Edad del Bronce. Los hititas habían alcanzado prominencia gracias a una combinación de fuerza militar,
habilidad administrativa y alianzas políticas. Habían librado feroces batallas contra Egipto, se habían enfrentado a Asiria y habían establecido el control sobre una vasta región que se extendía desde Anatolia occidental hasta el norte de Siria. Hattusa era tanto el centro de este reino como su corazón cultural. La ciudad presentaba una arquitectura monumental, como la Puerta de los Leones, la Puerta del Rey y el gran templo dedicado a la religión de la tormenta, Teshub. Sus murallas serpenteaban kilómetros a través de terreno rocoso, albergando palacios, templos, graneros y viviendas. Dentro de estas murallas, los escribas registraban tratados, inventarios, textos religiosos y correspondencia con gobernantes de todo el antiguo Oriente Próximo. El declive de la ciudad, sin embargo, no fue un evento único, sino un proceso marcado por una creciente tensión. Ya a finales del siglo XIII, a Seco, comenzaron a surgir signos de inestabilidad. Las presiones externas aumentaron a medida que los enemigos exploraban las fronteras, mientras que la disidencia interna desafiaba la autoridad real. La hambruna, posiblemente causada por una sequía prolongada, debilitó a la población y aumentó la dependencia del suministro externo de grano. Los costes de mantener un vasto imperio debilitaron la economía hitita, y los sucesivos gobernantes lucharon por mantener la cohesión del Estado. Los gobernadores regionales se volvieron más autónomos, y la cadena de mando comenzó a fracturarse. Hacia el año 1200 A.C., el imperio hitita había perdido el control de muchos de sus territorios. La capital quedó cada vez más aislada, y su influencia se redujo a medida que los estados vasallos declaraban su independencia o sucumbían a la invasión extranjera. El golpe de gracia llegó con el ataque de Hattusa, probablemente por una combinación de fuerzas invasoras y facciones rebeldes. Aunque la identidad exacta de los atacantes sigue siendo incierta, algunos sugieren que fueron los Cascans del norte. Otros apuntan a incursiones de los pueblos del mar o tribus anatolias desplazadas. La destrucción fue total. Se incendiaron edificios, se borraron los registros reales, y la población de la ciudad desapareció. A diferencia de las ciudades que se reconstruyeron posteriormente, Hattusa fue abandonada a su suerte. La pérdida de Hattusa significó más que la caída de una capital. Fue la desintegración de un sistema imperial. El sistema de escritura hitita desapareció del uso. Sus leyes y religión se desvanecieron del recuerdo, y su pueblo se dispersó. Durante siglos, el nombre de los hititas desapareció de la historia, sobreviviendo solo en vagas referencias bíblicas. No fue hasta excavaciones modernas a principios del siglo XX que se redescubrieron las ruinas de la ciudad cerca de la actual aldea de Boğazköy en Turquía. Miles de tablillas, desenterradas de los restos de los archivos palaciegos, revelaron una civilización rica y compleja que se creía perdida. La caída de Hattusa es emblemática del colapso general de la Edad de Bronce, una época en la que poderosos estados se desmoronaron, las ciudades fueron destruidas y los sistemas de escritura desaparecieron. Muestra cómo incluso las sociedades más avanzadas y organizadas pueden ser víctimas de una convergencia de desastres naturales, agitación social y conflicto militar. Hoy, las silenciosas ruinas de Hattusa siguen siendo un poderoso testimonio de un mundo perdido, uno que se alzó mediante la disciplina y el orden, pero que no pudo resistir las incesantes presiones de un mundo en crisis. Los filisteos se levantan tras el turbulento colapso de la Edad del Bronce final,
Mientras los reinos se desmoronaban y las ciudades ardían, nuevas potencias comenzaron a emerger de las ruinas del viejo mundo. Entre las más prominentes de estas fuerzas emergentes se encontraban los filisteos, un pueblo misterioso que llegó a la costa sur de Canaán durante una época de gran agitación. Su repentina aparición, su cultura distintiva y su larga rivalidad con los israelitas dejarían una huella imborrable en el registro histórico y bíblico. Aunque sus verdaderos orígenes siguen siendo objeto de debate, su impacto en el mundo de la Edad del Hierro temprana es incuestionable. El ascenso de los filisteos ilustra cómo, en tiempos de crisis, los grupos desplazados pudieron forjar nuevas y poderosas identidades en medio del caos. La primera referencia clara a los filisteos proviene de registros egipcios, concretamente de las inscripciones del faraón Ramsés III en Medinet Habu. Estos textos y relieves describen una confederación de pueblos del mar que atacó Egipto alrededor del año 1175 AC, incluyendo un grupo llamado Peleset, que se cree que eran los filisteos. Estos relatos los muestran como agresivos y formidables, llegando tanto por tierra como por mar, trayendo no solo guerreros, sino también familias, animales y carros. No eran meros saqueadores, sino comunidades migratorias enteras, probablemente desplazadas por las mismas presiones hambruna, guerra y colapso político que habían derribado a las grandes potencias de la Edad del Bronce. Tras ser repelidos por los egipcios, los filisteos se asentaron en la llanura costera meridional de Canaán, en lo que se conocería como Filistea. Allí establecieron una pentápolis, 5 ciudades principales que incluían Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Cada ciudad funcionaba de forma independiente con su propio gobernante, pero cooperaban en asuntos militares y políticos cuando era necesario. Estos centros urbanos se convirtieron en bastiones del poder y la cultura filisteo, estratégicamente ubicados para controlar el comercio interior y el acceso marítimo. Con el tiempo, los filisteos se integraron profundamente en la estructura del Levante meridional. Los descubrimientos arqueológicos han ayudado a esclarecer la singular cultura de los filisteos. Excavaciones en yacimientos como Ascalón y Ecrón han revelado estilos de cerámica, características arquitectónicas y prácticas alimentarias distintas a las de sus vecinos cananeos. Su cerámica, especialmente en sus primeras fases, comparte similitudes con las formas griegas micénicas, lo que sugiere una conexión con el Egeo. Con el tiempo, este estilo importado se fusionó con las tradiciones locales, dando lugar a una cultura material híbrida. Las casas, templos y edificios públicos filisteos también muestran indicios de influencia del Mediterráneo en general, lo que apunta a un pueblo que trajo consigo tanto conocimientos extranjeros como capacidad de adaptación. Los filisteos se convirtieron rápidamente en una potencia regional dominante. Sus ciudades prosperaron gracias a la agricultura, el comercio y el acceso al mar. La industria del hierro, aún en sus inicios en la región, pudo haberles dado una ventaja sobre sus vecinos. Los textos bíblicos los describen con frecuencia como poseedores de armas superiores y una organización militar superior, especialmente en sus primeros enfrentamientos con los israelitas. El uso de carros, infantería disciplinada y ciudades fortificadas por parte de los filisteos les permitió ejercer control sobre los territorios cercanos y afirmarse como una fuerza a tener en cuenta. Su relación con los israelitas es uno de los aspectos más conocidos de su legado.
La Biblia hebrea describe a los filisteos como enemigos perennes del antiguo Israel, ocupando un lugar destacado en las narraciones de Sansón, Saúl y David. Si bien estos relatos suelen filtrarse a través de una lente teológica, reflejan un prolongado período de conflicto entre dos pueblos emergentes que competían por espacio, recursos y poder. La legendaria batalla entre David y Goliat, por ejemplo, simboliza la lucha más amplia entre las tribus israelitas y las ciudades-estado filisteas, más organizadas, aunque influenciadas por tradiciones posteriores. Estas historias tienen sus raíces en tensiones históricas entre culturas rivales. A pesar de la hostilidad descrita en los textos bíblicos, la relación entre los filisteos y sus vecinos no se limitó a la guerra. Hay evidencia de comercio, intercambio cultural e incluso prácticas religiosas compartidas entre los filisteos y las poblaciones circundantes. Con el tiempo, los filisteos adoptaron muchos elementos de la religión cananea, incorporando deidades locales y construyendo templos que fusionaban los estilos egeo y levantino. Esta asimilación gradual demuestra que los filisteos no fueron forasteros culturales por mucho tiempo. Se adaptaron a su entorno, interactuaron con otros grupos y establecieron una presencia duradera en la región. A medida que avanzaba la edad de hierro, el poder de las ciudades filisteas comenzó a menguar. Se enfrentaron a una creciente presión de reinos en expansión como Israel y Judá al este y de nuevos imperios como Asiria al norte. Para el siglo VIII c., la independencia filistea se había visto gravemente mermada. Las campañas asirias bajo gobernantes como Tiglat-Pileser III y Sargón II sometieron las ciudades filisteas al control imperial, reduciendo su autonomía e integrándolas en el marco político general del Próximo Oriente. Aunque conservaron cierta influencia local, su papel como importantes agentes de poder en la región había terminado. Sin embargo, los filisteos dejaron una huella imborrable en el registro histórico. Su cultura material, su planificación urbana y sus interacciones con los pueblos vecinos ofrecen una visión del dinámico mundo de la temprana Edad del Hierro. No fueron meros invasores ni enemigos anónimos, sino un pueblo que sobrevivió al colapso de la Edad del Bronce y forjó una nueva identidad tras ella. Su historia es una historia de migración, adaptación, conflicto y transformación. En los siglos siguientes, el nombre filisteo adquiriría un significado simbólico, a menudo usado de forma peyorativa en la literatura posterior para denotar crudeza o falta de cultura. Sin embargo, este uso moderno contradice la realidad de un pueblo sofisticado y resiliente que forjó un nuevo hogar en una época de gran agitación. El ascenso de los filisteos es un testimonio de cómo las comunidades desplazadas pueden forjar la historia de maneras profundas y duraderas. Su surgimiento de las ruinas del imperio nos recuerda que incluso en períodos de colapso, nuevas sociedades pueden surgir, redefinir fronteras y dejar su huella en las civilizaciones posteriores. El misterio perdura con el paso de los siglos y la transformación del mundo. El recuerdo del colapso de la Edad del Bronce final permaneció arraigado en mitos, textos fragmentados y ruinas enterradas. Durante generaciones, la devastación que azotó el Mediterráneo oriental entre 1200 y 1100 AC quedó prácticamente olvidada, con sus causas y consecuencias oscurecidas por el tiempo. Los imperios que antaño dominaron la región desaparecieron. Sus registros se perdieron o fueron indescifrables. Sus ciudades quedaron reducidas a escombros y silencio. Sin embargo,
Incluso con el surgimiento de nuevas potencias en su lugar, los ecos de la catástrofe persistieron. La verdadera naturaleza del colapso, sus actores y sus efectos en cascada, han seguido suscitando preguntas y debates. El misterio de la Edad del Bronce perdura, desafiando a los investigadores a reconstruir una historia que abarca continentes, culturas y siglos. Lo que hace que el colapso sea tan enigmático es su rapidez y alcance. En un período relativamente corto, casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental experimentaron una destrucción generalizada, un declive demográfico y una desintegración cultural. El imperio hitita desapareció por completo. Los palacios micénicos ardieron y fueron abandonados. Ugarit quedó reducida a cenizas, y Egipto luchó desesperadamente por sobrevivir a las sucesivas invasiones. Las rutas comerciales se derrumbaron, los sistemas de escritura desaparecieron y la vida urbana disminuyó drásticamente. El mundo, que había estado tan interconectado mediante la diplomacia, el comercio y las tecnologías compartidas, se fracturó en fragmentos aislados y debilitados. A pesar de los extensos esfuerzos arqueológicos y el análisis textual, no se ha identificado una única causa como la explicación definitiva del colapso. En cambio, los investigadores lo han visto como una compleja convergencia de múltiples factores. El cambio climático parece haber influido, con evidencia de sequías prolongadas que afectaron el rendimiento de los cultivos y provocaron hambrunas en extensas regiones. Los cambios en los patrones de temperatura y pluviosidad habrían dificultado la agricultura, presionando las economías y provocando malestar social. Estas presiones ambientales podrían haberse visto agravadas por los terremotos, que se sabe que azotaron partes del Egeo y Anatolia durante este período. La inestabilidad política interna también contribuyó al desmoronamiento de las estructuras estatales. Las economías palaciegas de la Edad del Bronce eran centralizadas y burocráticas, y dependían en gran medida de la redistribución controlada de recursos. Cuando estos sistemas flaqueaban ya fuera por rebelión, mala gestión o presiones externas podían derrumbarse rápidamente. La pérdida de un palacio o una capital significaba el fin del gobierno, el comercio y la coordinación. Una vez fracturadas, estas sociedades tenían pocos recursos para recuperarse rápidamente. Esta vulnerabilidad fue aprovechada por invasores extranjeros o poblaciones desplazadas, como los llamados pueblos del mar, cuyos movimientos desestabilizaron aún más regiones ya de por sí deterioradas. La identidad y el origen de los pueblos del mar siguen siendo uno de los mayores misterios de la época. Las fuentes egipcias nombran a varios grupos involucrados en invasiones, como los Peleset, los Denyen y los Shekelesh, pero sus territorios de origen no están claramente definidos. Parecen provenir de diversos orígenes, quizás del Egeo, Anatolia Occidental o incluso del Mediterráneo Central. Algunos podrían haber sido antiguos mercenarios o migrantes desplazados por las mismas convulsiones que ellos mismos contribuyeron a perpetuar. Sus ataques coordinados contra ciudades y asentamientos costeros sugieren organización, pero sigue siendo incierto si formaban parte de una confederación más amplia o actuaban de forma independiente. Su legado es más visible en lugares como Filistea, donde los descendientes de estos grupos establecieron asentamientos permanentes y se integraron en el cambiante panorama cultural de la región. A pesar de la destrucción y las pérdidas, el mundo posterior al colapso no careció de resiliencia. En los siglos posteriores surgieron nuevas sociedades, se adaptaron a las nuevas condiciones
y se reconstruyeron lentamente. El hierro reemplazó al bronce como metal dominante. Comunidades más pequeñas formaron nuevas entidades políticas, y las tradiciones orales preservaron fragmentos del pasado. Las epopeyas de Homero, aunque compuestas siglos después, conservaron recuerdos lejanos de las guerras micénicas, las casas nobles y las ciudades caídas. La supervivencia de tales relatos sugiere que el recuerdo del colapso, aunque alterado y mitificado, permaneció vivo en la conciencia cultural de las generaciones posteriores. Los intentos modernos de reconstruir el colapso de la Edad de Bronce se basan en una amplia gama de disciplinas. Los arqueólogos examinan minuciosamente capas de destrucción, muestras de carbono y asentamientos abandonados para identificar cronologías y patrones. Los historiadores analizan las limitadas fuentes textuales disponibles, cartas, tratados e inscripciones, en busca de pistas sobre las relaciones diplomáticas y las amenazas emergentes. Los climatólogos examinan núcleos de hielo, muestras de polen y capas de sedimentos para comprender los cambios ambientales que pudieron haber influido en el comportamiento humano. Cada campo aporta una pieza al rompecabezas, pero la visión completa sigue siendo difícil de alcanzar, nublada por las limitaciones de la evidencia y la inmensidad del tiempo. El colapso también ha dado lugar a comparaciones con los desafíos modernos. La interdependencia de las sociedades de la Edad de Bronce refleja aspectos del mundo globalizado contemporáneo. La disrupción en una región tuvo un efecto dominó en muchas otras. Al igual que las economías y los entornos actuales, están interconectados. La rapidez con la que los sistemas complejos se desmoronaron en el pasado sirve como advertencia sobre la fragilidad incluso de las civilizaciones más avanzadas. Sin embargo, también nos recuerda la capacidad de renovación, adaptación y supervivencia cultural. A medida que continúan las excavaciones y avanza la tecnología, nuevos descubrimientos podrían arrojar más luz sobre este antiguo misterio. La teledetección, las imágenes satelitales y las reconstrucciones digitales ofrecen nuevos métodos para explorar ciudades enterradas y caminos olvidados. El análisis genético podría algún día esclarecer los orígenes y movimientos de las poblaciones antiguas. Los enfoques interdisciplinarios prometen refinar nuestra comprensión de lo que sucedió y por qué. Aún así, es probable que algunas preguntas nunca se resuelvan por completo. El colapso de la Edad de Bronce sigue siendo en parte una historia perdida por el fuego, la descomposición y el tiempo. En su perdurable misterio reside su fascinación. El colapso no fue un simple acontecimiento histórico, fue una transformación que transformó el mundo antiguo. Sus cicatrices están grabadas en las ruinas de ciudades otrora gloriosas, y sus ecos aún se escuchan en los mitos, idiomas y legados que le siguieron. El enigma de cómo se desintegró un mundo tan vasto e interconectado sigue cautivando la imaginación. La caída de ese antiguo orden nos recuerda no solo lo que se perdió, sino también lo que perduró, y la frágil línea entre la prosperidad y el colapso. El misterio perdura, desafiándonos a seguir buscando, cuestionando y recordando. Red de comercio y dependencia. El comercio ha sido desde tiempos remotos una de las fuerzas más poderosas en la configuración de las civilizaciones. La creación de vastas redes comerciales conectó a diferentes culturas y economías, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Estas redes, que se extendían a través de continentes y mares, favorecieron el desarrollo de grandes imperios y florecimiento de ciudades. Sin embargo,
Esta interconexión también generó una dependencia mutua entre las sociedades, que, aunque beneficiosa, se convirtió en una vulnerabilidad en tiempos de crisis. Durante la Edad Antigua, por ejemplo, el comercio de productos como el grano de Egipto, el oro de África y el vino de Grecia alimentaba la prosperidad de todo el Mediterráneo. Los comerciantes actuaban como los hilos de una vasta red que unía Oriente y Occidente, llevando no solo mercancías, sino también influencias culturales, filosofías y religiones. Esta dependencia permitió que las sociedades crecieran, pero también las hizo vulnerables a los cambios inesperados. Cuando una parte de la red se veía afectada por guerras, desastres naturales o crisis internas, las consecuencias se expandían rápidamente, afectando a todo el sistema. El colapso de una civilización podía desencadenar una reacción en cadena que afectaba tanto a las potencias dominantes como a las más pequeñas. Así, aunque el comercio proporcionaba prosperidad, también tejía una red de dependencia que en tiempos de debilidad podía conducir al colapso y la desintegración de civilizaciones enteras. Bronce. El metal que construyó una era, el bronce, una aleación de cobre y estaño, marcó el inicio de una de las épocas más significativas de la humanidad, la Edad del Bronce. Este metal no solo transformó las herramientas y armas de las antiguas civilizaciones, sino que también cimentó el progreso de sociedades enteras, permitiendo avances en la tecnología, la guerra y el comercio. Gracias a sus propiedades superiores frente al cobre puro, como su mayor dureza y resistencia, el bronce se convirtió en un elemento clave para el desarrollo de una era. Las civilizaciones mesopotámica, egipcia y del Valle del Indo fueron algunas de las primeras en utilizar el bronce para fabricar herramientas, armas y utensilios cotidianos. Los agricultores, artesanos y guerreros dependían del bronce para sus actividades, lo que a su vez permitió la expansión de las ciudades y el aumento del comercio. Con el bronce, las armas se hicieron más letales, lo que transformó las estrategias bélicas y facilitó la expansión de los imperios. Además de su importancia en la guerra, el bronce permitió avances en la ingeniería y la construcción. Las primeras grandes estructuras de la humanidad, como las murallas de ciudades y las herramientas de construcción, dependieron de este material. También, el bronce jugó un papel vital en el arte, con esculturas y utensilios que han perdurado hasta nuestros días, dejando un legado cultural invaluable. El bronce, más allá de ser un simple material, fue un motor de cambio que transformó el destino de las civilizaciones, marcando el paso hacia un mundo más complejo y dinámico. Susurros de fatalidad. Los susurros de fatalidad son los ecos invisibles que anticipan el destino de las grandes civilizaciones. Son señales sutiles, a menudo ignoradas, que marcan el comienzo de una decadencia inevitable. En muchos casos, estos susurros se escuchan cuando el esplendor de una cultura comienza a desmoronarse, pero sus líderes, confiados en su poder, no perciben la amenaza. El exceso de confianza, la corrupción interna y la falta de visión suelen ser los primeros indicadores de que el fin está cerca. En la historia, los susurros de fatalidad se manifiestan de muchas formas. Una serie de malas cosechas, revueltas populares, la pérdida de apoyo militar o el debilitamiento de las alianzas comerciales. A menudo, estos primeros signos son desestimados, pues las civilizaciones en auge tienden a ver su prosperidad como algo eterno sin considerar las fuerzas subterráneas
que poco a poco socavan los cimientos de su existencia. Roma, por ejemplo, experimentó estos susurros antes de su caída. La expansión sin control, la creciente desigualdad social y la debilidad del liderazgo fueron señales claras. Pero la arrogancia del Imperio Romano impidió que se tomaran medidas adecuadas a tiempo. De manera similar, las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto fueron testigos de su declive, aun cuando las primeras grietas ya se estaban formando. Los susurros de fatalidad son inevitables, pero no siempre son escuchados. De hecho, su verdadero poder radica en cómo nos confrontan con la verdad del cambio y cómo, en su silencio, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. Los susurros de fatalidad también son los pequeños detalles que, aunque invisibles al principio, se acumulan y revelan las debilidades de un sistema que una vez parecía invulnerable. En las civilizaciones antiguas, como en la Grecia clásica, los primeros signos de decadencia fueron disimulados bajo la apariencia de una prosperidad cultural y filosófica. Sin embargo, las divisiones internas, las luchas por el poder y la inestabilidad política comenzaron a ser más evidentes. El auge de la democracia ateniense, por ejemplo, se vio empañado por las tensiones sociales y las consecuencias de las costosas guerras, como la guerra del Peloponeso, que debilitó la cohesión del Estado griego. La cultura floreció, pero la falta de unidad y la desconfianza entre las ciudades-estado llevaron a su eventual debilitamiento frente a nuevas potencias emergentes. Lo mismo ocurrió con la caída de las grandes dinastías en China, donde los susurros de fatalidad también fueron ignorados hasta que la estabilidad política se desmoronó. La dinastía Zhou, aunque en sus primeros tiempos fue una de las más poderosas, sufrió una crisis interna derivada de la corrupción de la aristocracia y la constante lucha por el poder entre los señores feudales. La falta de control centralizado permitió que pequeños estados lucharan por el dominio, y la fragmentación que siguió dio lugar al período de los reinos combatientes, antes de la eventual unificación bajo la dinastía Qin. Los signos de decadencia en estas sociedades eran claros, pero fueron el subproducto de un sistema que no pudo adaptarse a los tiempos cambiantes. En la historia de Egipto, los susurros de fatalidad fueron igualmente presentes. La caída del Imperio Nuevo Egipcio comenzó con el debilitamiento de su estructura administrativa y con la creciente invasión de pueblos extranjeros, como los pueblos del mar, que socavaron las fronteras y la integridad del reino. Durante siglos, Egipto se mantuvo como una de las civilizaciones más duraderas, pero los cambios climáticos, las dificultades económicas y las luchas internas entre el faraón y los sacerdotes marcaron el principio del fin. Estos susurros de debilidad fueron ignorados hasta que finalmente Egipto sucumbió a las invasiones y los cambios dinásticos, perdiendo la hegemonía en el noreste de África. Estos susurros también pueden ser interpretados como una advertencia. Muchas veces, cuando los signos son ignorados, la civilización se ve atrapada en un ciclo de complacencia, incapaz de reconocer los factores que amenazan su estabilidad. En la actualidad, el estudio de estos patrones de declive en el pasado nos sirve como una lección sobre la importancia de la autoevaluación y la reflexión dentro de nuestras propias sociedades. Si bien la tecnología, el comercio y los avances culturales han transformado la humanidad en formas que las civilizaciones antiguas no podrían haber imaginado,
Las mismas dinámicas que llevaron al colapso de esas culturas siguen existiendo en nuestro mundo moderno. La globalización, la interconexión de mercados y sociedades, crea una red de dependencia que puede ser tanto una bendición como una maldición. Al igual que en la antigüedad, las fallas en una parte del sistema global pueden provocar consecuencias catastróficas en todo el mundo. La crisis financiera global de 2008, por ejemplo, mostró cómo la falta de regulación y el exceso de confianza en los sistemas financieros pueden desestabilizar economías enteras. En este sentido, los susurros de fatalidad ya están presentes en nuestras sociedades, en forma de crisis ambientales, políticas y sociales, que a menudo son minimizadas o ignoradas hasta que se convierten en una tormenta. Es en esos momentos críticos, cuando los susurros de fatalidad se convierten en un rugido ensordecedor, que debemos actuar para evitar que el colapso se convierta en algo irreversible. Las civilizaciones antiguas no pudieron escuchar o no supieron cómo responder a esos signos de debilidad. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de aprender de su caída. La autocrítica, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la protección del medio ambiente y la cooperación internacional son pasos necesarios para no caer en la trampa de la fatalidad. La lección más importante que nos dejan los susurros de fatalidad es que la resistencia al cambio y la falta de preparación para las crisis no solo socavan las civilizaciones, sino que también ponen en peligro el futuro de todo un sistema. Así como las grandes culturas de la antigüedad se desmoronaron, debemos estar alertas a las señales de peligro que nos rodean, conscientes de que la fatalidad no es un destino inevitable, sino un resultado de la negligencia. Si escuchamos esos susurros y respondemos con sabiduría, podremos evitar repetir los mismos errores y crear un futuro más equilibrado y resiliente. El primer vistazo a la sombra del colapso, cuando el mundo parecía reducido a cenizas y silencio, tenues señales de renovación comenzaron a emerger sobre las ruinas de la Edad de Bronce. Los vastos sistemas que antaño conectaban imperios se habían desmoronado, y los grandes palacios yacían en ruinas carbonizadas. Sus escribas y comerciantes habían desaparecido. Sus caminos estaban cubiertos de maleza. Durante generaciones, la gente había vivido bajo las imponentes instituciones de reyes, sacerdotes y la autoridad central. Cuando estas instituciones cayeron, sobrevino un período de incertidumbre y aislamiento. Sin embargo, incluso en ese panorama sombrío, la humanidad perduró. Lentamente, en regiones fragmentadas y comunidades dispersas, aparecieron los primeros atisbos de algo nuevo, algo construido no sobre la grandeza del imperio, sino sobre la resiliencia de la supervivencia. Los años posteriores al colapso no se caracterizaron por grandes construcciones ni conquistas arrolladoras, sino por una silenciosa persistencia. En valles y cimas, entre ruinas y campos abiertos, pequeños grupos comenzaron a reunirse de nuevo. No se trataba de reyes que regresaban al poder, sino de agricultores que sembraban semillas, pastores que cuidaban rebaños y artesanos que moldeaban herramientas de hierro en lugar de bronce. Los palacios habían desaparecido, y los escribas ya no registraban inventarios diarios de grano y tributos, pero la vida más sencilla, humilde y localizada volvió a arraigarse. Estos primeros esfuerzos de reconstrucción no se anunciaron con monumentos. Se suspiraron a través de la reocupación de asentamientos abandonados, la construcción de viviendas modestas y el lento restablecimiento de campos y pozos. En el Egeo,
Donde antaño los palacios micénicos gobernaban con precisión burocrática, comenzaron a gestarse nuevas formas de organización social. Aunque el lineal B desapareció, dando paso al analfabetismo durante generaciones, las tradiciones orales cobraron importancia. Las historias, antes registradas en tablillas de arcilla, ahora se transmitían de boca en boca, preservadas no por escribas, sino por cantores, ancianos y familias. Estos relatos formarían algún día el núcleo de la mitología griega y la poesía épica, pero en su origen fueron actos de preservación cultural en un mundo desprovisto de escritura. En las ruinas de Micenas y Tirinto, la vida se reanudó en silencio. Los muros permanecieron en silencio, pero la gente regresó, no para recuperar el pasado, sino para sobrevivir al presente. En el Levante, ciudades como Megiddo, Hazor y Laquis mostraban indicios de reocupación. Estos asentamientos, antaño incendiados y abandonados, presentaban indicios de una modesta reconstrucción. Las nuevas estructuras eran más pequeñas, a menudo construidas sobre las ruinas de lo anterior, lo que no denotaba grandeza, sino practicidad. Los estilos de cerámica comenzaron a cambiar, reflejando tanto la continuidad local como las influencias externas. El comercio, aunque drásticamente reducido, se reanudó de forma limitada. Las rutas costeras se reabrieron lentamente, y con ellas llegó el flujo de bienes, ideas y técnicas. Donde antes las lujosas importaciones de Egipto y Chipre llenaban los hogares de la élite, ahora solo circulaban unas pocas mercancías sencillas, lo que sugiere que, si bien el comercio a larga distancia sobrevivía en algunas zonas, ya no definía la economía ni el orden social. En Anatolia, donde el imperio hitita había gobernado un vasto y diverso territorio, el interior se fragmentó. Sin embargo, en sus márgenes comenzaron a surgir nuevas entidades, los llamados estados neo-hititas, centrados en regiones como Carchemish y Meled, conservaron fragmentos de la tradición cultural y política hitita. Aunque más pequeños y menos centralizados, estos estados sucesores preservaron el uso de las inscripciones jeroglíficas luvitas y mantuvieron vínculos con instituciones anteriores. Representaron un esfuerzo no solo por perdurar, sino también por recordar. Un intento consciente de recuperar parte del mundo caído y replantearlo en nuevas condiciones. Estas entidades políticas se convirtieron en peldaños entre el viejo mundo y la edad de hierro en desarrollo. En Egipto, el coste de la supervivencia había sido alto. Aunque Ramsés III había repelido a los pueblos del mar, el alcance de Egipto se había reducido. Su economía se resintió. Su administración se vio sometida a tensiones y su influencia sobre Canaán y Siria disminuyó. La inestabilidad interna debilitó su capacidad de proyectar poder. Sin embargo, Egipto no cayó por completo. Los templos continuaron funcionando y las tradiciones persistieron, aunque con menos grandeza que antes. El hecho de que Egipto registrara las invasiones y luchas de este período habla de su continua alfabetización y fortaleza burocrática. Entre los pocos lugares donde la llama de la historia escrita permaneció encendida, Egipto se mantuvo casi solo, aunque su luz titiló. La reaparición del hierro en muchas regiones ofreció un sustento tecnológico. A diferencia del bronce, que requería estaño de fuentes lejanas, el hierro se encontraba con mayor facilidad en entornos locales. Si bien las primeras herramientas de hierro eran menos eficientes que las de bronce, la innovación mejoró la utilidad del metal con el tiempo. La transición al hierro fue gradual.
impulsada más por la necesidad que por el diseño. Las comunidades que antes dependían del suministro de metal controlado por las élites comenzaron a forjar herramientas de forma independiente. Este cambio contribuyó a la descentralización del poder y facilitó un acceso más amplio a tecnologías cruciales. La Edad del Hierro no comenzó con fanfarrias, sino con el sonido metálico de pequeños martillos que moldeaban toscas hojas en las forjas de las aldeas. Las religiones también se adaptaron a la nueva era. El colapso había perturbado los cultos y sacerdocios que sustentaban las instituciones estatales. Pero los sistemas de creencias no desaparecieron. En cambio, surgieron nuevas formas de culto. En algunas regiones, los altares domésticos reemplazaron a los grandes templos, y la devoción personal reemplazó a los rituales públicos. Se recordaron las antiguas religiones, aunque a veces con modificaciones, y se introdujeron nuevas deidades, reflejando la fusión de pueblos y culturas desplazados por los conflictos y la migración. En Canaán, las semillas de las tradiciones monoteístas posteriores comenzaron a germinar, arraigadas en un contexto de pérdida, resiliencia y reinterpretación. A medida que se desarrollaban estos cambios, una nueva generación creció sin un recuerdo directo de los palacios ni experiencia del orden internacional que antaño había conectado a los grandes reinos. Para ellos, las murallas en ruinas y los archivos enterrados no eran recuerdos, sino misterios. Su mundo se definía no por lo perdido, sino por lo que se podía construir con lo que quedaba. Y poco a poco, este nuevo mundo comenzó a tomar forma. Las aldeas se expandieron hasta convertirse en ciudades. Los líderes locales cobraron relevancia, y las historias orales sentaron las bases de las identidades emergentes. El lenguaje evolucionó. Las escrituras se reinventaron y el destello de la escritura regresó en formas más flexibles y accesibles que antes. El primer atisbo de renovación no llegó con la conquista ni la restauración, sino con la adaptación. Llegó en forma de comunidades que reaprendían a organizarse, a comerciar, a creer y a gobernar. Llegó con la siembra de nuevos cultivos, la forja de espadas de hierro y la reconstrucción de murallas. No fue uniforme ni inmediata. Varía según la región, el clima y las circunstancias. Pero se extendió de forma silenciosa, constante y persistente. En los paisajes fracturados de la antigua Edad de Bronce, la humanidad demostró que el colapso no era el fin de la civilización, sino el comienzo de algo diferente. El resurgimiento del lenguaje escrito permitiría a estas comunidades de la Edad de Hierro contar sus historias. Pero en esta primera fase, la memoria se conservaba en canciones, piedras y tradiciones. Las leyendas se formaron para explicar las torres caídas y las ciudades perdidas. Los mitos transmitían lecciones del pasado incluso cuando los hechos se olvidaban. La gente aprendió a sobrevivir no mirando hacia atrás, sino viviendo hacia adelante. La Edad de Hierro temprana no fue un regreso al pasado, sino la forja de un futuro a partir de sus fragmentos. Este fue el primer atisbo, no de recuperación en el sentido tradicional, sino de redefinición. El mundo nunca volvería a ser lo que había sido, pero no permanecería en ruinas. El fuego había pasado, pero las brasas aún brillaban, y de ellas una nueva luz comenzaba a surgir. El colapso había silenciado las viejas voces, pero nuevas voces comenzaban a hablar, tímidamente, en silencio, y con la sabiduría adquirida con esfuerzo. El primer atisbo no fue de gloria, sino de perseverancia, y esa perseverancia llevaría al mundo hacia el siguiente capítulo
de su larga y creciente historia. Sombras de los Balcanes. Al ponerse el sol sobre las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce del Mediterráneo Oriental, surgieron nuevas fuerzas de las fronteras septentrionales menos exploradas. Entre ellas se encontraban los diversos y esquivos grupos de los Balcanes, una región escarpada de montañas, valles y ríos serpenteantes. Durante siglos, esta tierra había permanecido al margen de los grandes imperios del sur, con sus tribus a menudo ignoradas por los cronistas, centrados en palacios, pirámides y poder marítimo. Sin embargo, cuando los poderosos reinos de Micenas, Hatti y Ugarit cayeron en el silencio, los pueblos balcánicos comenzaron a entrar en el escenario de la historia. Su presencia, escasamente documentada y a menudo incomprendida, contribuyó a la profunda transformación del mundo antiguo. Moviéndose a la sombra de la decadencia, influyeron en el curso del colapso y el renacimiento, con una fuerza sutil y de gran alcance. Las sociedades de los Balcanes durante la Edad del Bronce final eran diversas y descentralizadas. A diferencia de las economías palaciegas del Egeo o las estructuras imperiales de Oriente Próximo, las comunidades balcánicas eran más tribales, menos jerárquicas y arraigadas en una organización basada en el parentesco. Los asentamientos, a menudo construidos en cimas defendibles, revelan vestigios de fortificaciones de madera, zonas de metalistería y espacios domésticos bien planificados. Estos pueblos poseían conocimientos avanzados en la extracción de cobre y oro, la forja de armas, ornamentos y herramientas que demostraban tanto practicidad como maestría. Túmulos funerarios, tesoros y santuarios ofrecen evidencia de prácticas rituales y un orden social basado en el prestigio, más que en una monarquía centralizada. Si bien no existen registros escritos de esta región durante la Edad del Bronce, los datos arqueológicos proporcionan evidencia contundente de cambio y movimiento. Casi al mismo tiempo que las civilizaciones meridionales experimentaban colapsos dramáticos, los asentamientos en los Balcanes se expandieron y cambiaron. Aparecieron nuevos yacimientos en zonas previamente desocupadas, mientras que los más antiguos fueron abandonados repentinamente. Este patrón, observado junto con la evidencia de deforestación, cambios en la agricultura y fronteras fortificadas, sugiere presiones crecientes, quizás ambientales, demográficas o ambas. Estas presiones podrían haber impulsado a algunos grupos a migrar o realizar incursiones hacia el sur, contribuyendo a la inestabilidad que enfrentaban sus vecinos más complejos. La destreza tecnológica de estos pueblos del norte es notable. La metalistería de los Balcanes a menudo presenta diseños únicos, incluyendo tipos de espadas y hachas distintivos que no se encuentran en las tradiciones del sur. Los vínculos comerciales con el Egeo y más allá son evidentes a través de los estilos de cerámica, el ámbar y los metales exóticos encontrados en contextos balcánicos. Aunque no eran navegantes a la escala de los fenicios o los micénicos, mantuvieron rutas terrestres que conectaban Europa con el Mediterráneo oriental, actuando como comerciantes y transmisores de cultura. Su influencia no fue solo militar o económica, sino también cultural, transformando sutilmente las prácticas en las zonas que alcanzaron o donde se asentaron. El misterio que rodea sus identidades aumenta su intriga histórica. Fuentes clásicas posteriores hablan de tracios, ilirios y dacios, tribus conocidas por su férrea independencia y sus hábiles guerreros. Es probable que los predecesores de estos grupos en la Edad del Bronce formaran parte de los movimientos ocultos
que transformaron el sureste de Europa durante el Gran Colapso. Aunque no dejaron epopeyas ni archivos, su historia puede reconstruirse a través de los rastros que dejaron en la tierra. Armas enterradas en tesoros rituales, cerámicas, esparcidas por antiguos senderos, y las ruinas de viviendas en lo alto de acantilados inaccesibles. Con el silencio de la Edad de Bronce, la influencia de los Balcanes se intensificó. No causaron el colapso del viejo mundo por sí solos, sino que participaron en la reorganización de los pueblos, la redefinición de territorios y la forja de nuevas identidades que definirían los siglos venideros. Su surgimiento no estuvo marcado por grandes conquistas ni inscripciones monumentales, sino por un movimiento constante y persistente en un mundo en constante cambio. A falta de una voz escrita, su legado perdura en el registro arqueológico, una presencia susurrada pero innegable desde los bosques y las tierras altas de una frontera olvidada. La teoría de la Confederación, en la búsqueda de comprender el colapso de la Edad del Bronce final, historiadores y arqueólogos han lidiado durante mucho tiempo con el misterio de los pueblos del mar y la convulsión general que azotó el Mediterráneo oriental. Una explicación convincente que ha surgido en las últimas décadas se conoce como la teoría de la Confederación, una hipótesis que sugiere que los pueblos del mar no eran un solo grupo étnico ni una nación unificada, sino una alianza informal de tribus desplazadas, guerreros y migrantes, unidos por una causa común en lugar de una herencia compartida. Esta teoría, basada tanto en registros históricos como en patrones arqueológicos, ofrece un marco para comprender cómo una destrucción tan generalizada pudo haber sido llevada a cabo por fuerzas ajenas a ningún imperio conocido. La teoría de la Confederación propone que, durante el caos de finales del siglo XIII y principios del XII a.C., numerosos grupos provenientes del Egeo, Anatolia, los Balcanes y el Mediterráneo oriental se unieron, ya sea temporalmente o por necesidad. Estos grupos podrían haber incluido mercenarios desbandados, campesinos sin tierras, refugiados climáticos y caciques ambiciosos en busca de nuevos territorios. A medida que las principales potencias de la época flaqueaban debido a la sequía, la hambruna y los conflictos internos, el vacío de autoridad creó una vía para que estos pueblos diversos se desplazaran, incursionaran y se asentaran. Sus acciones no estaban coordinadas por un mando central, sino por la oportunidad mutua, la supervivencia y las quejas compartidas contra los sistemas en crisis. Las inscripciones del antiguo Egipto, en particular las del reinado de Ramsés III, enumeran varios grupos distintos que participaron en las invasiones: los Peleset, los Checker, los Chekalish, los Denin y los Weshesh, entre otros. Es probable que cada nombre se refiera a un pueblo diferente, algunos posiblemente originarios de Anatolia Occidental, las islas del Egeo o incluso de lugares más lejanos. Según la teoría de la Confederación, no se trataba de tribus sometidas a un solo rey, sino de facciones aliadas que cooperaban para beneficio mutuo. Su organización se asemejaría a una confederación, una coalición inestable pero eficaz, formada en respuesta a una crisis. La evidencia de las ciudades destruidas respalda la idea de múltiples grupos independientes que actuaron de forma concertada o simultánea. Los estratos de destrucción de Ugarit, Hattusa y ciudades a lo largo de la costa levantina muestran diferentes patrones de incendios, saqueos y abandono. Algunas parecen haber sido violentamente saqueadas, mientras que otras simplemente quedaron abandonadas.
La cronología de estos eventos se superpone, lo que sugiere coordinación o un caos generalizado, explotado por numerosos grupos móviles. La falta de una estrategia única o un método consistente respalda la idea de fuerzas poco coordinadas en lugar de una invasión bajo un mando central. Los hallazgos arqueológicos también apuntan a una mezcla cultural. La cerámica, las armas y los artefactos domésticos de los asentamientos posteriores al colapso muestran influencias mixtas. Elementos del diseño micénico, anatolio y levantino aparecen uno junto al otro. Estos hallazgos sugieren que, a medida que estos grupos se desplazaban y se asentaban, fusionaban aspectos de sus culturas con las que encontraban, formando nuevas comunidades híbridas. Esta integración concuerda con el énfasis de la teoría de la confederación en la identidad fluida y el movimiento colectivo por encima de la unidad étnica. La teoría también ayuda a explicar la persistencia de ciertos grupos tras las invasiones. Por ejemplo, se cree ampliamente que los Peleset son los filisteos que se asentaron a lo largo de la costa sur de Canaán. Su cultura material muestra rasgos egeos, pero también adaptación local, lo que sugiere que no fueron invasores temporales, sino colonos que establecieron hogares a largo plazo. Este patrón es coherente con una confederación que se fracturó y dispersó una vez alcanzados sus objetivos inmediatos: supervivencia, saqueo o reasentamiento. Si bien la teoría de la confederación no resuelve todos los aspectos del enigma de los pueblos del mar, ofrece una perspectiva matizada para observar un período de inmensa disrupción. Replantea el colapso no simplemente como resultado de invasiones bárbaras, sino como un proceso complejo que implica una combinación de alianzas voluntarias, desplazamientos ambientales y guerra oportunista. Desde esta perspectiva, los pueblos del mar se convierten no en una horda anónima, sino en una fuerza dinámica y reactiva surgida del colapso que ellos mismos contribuyeron a acelerar, una confederación improvisada que marcó el fin de una era. Incendio en Micenas. En lo alto de las rocosas colinas del Peloponeso, la ciudadela de Micenas se alzaba antaño como símbolo de fuerza, riqueza y autoridad real. Sus imponentes murallas ciclópeas, sus imponentes puertas y sus tumbas ricamente ornamentadas daban testimonio de una civilización que había dominado la Grecia continental durante siglos. Micenas no era simplemente una ciudad, era el corazón político y cultural de todo un mundo, un centro de administración, religión y comercio. Sin embargo, al acercarse el siglo XII a.C., las grandes salas de Micenas fueron consumidas por las llamas. El incendio que arrasó sus palacios marcó el fin de una era y sumió a la región en siglos de silencio. La destrucción de Micenas se convirtió en una de las señales más claras y trágicas del colapso generalizado de la Edad de Bronce, que desgarró el Mediterráneo oriental. El auge de Micenas fue rápido y formidable. Influenciada por la Creta minoica, pero con una identidad propia, la civilización micénica adoptó una cultura guerrera organizada en torno a poderosos centros palaciegos. Los reyes, conocidos como Wanaks, presidían vastas propiedades, comandaban ejércitos y enviaban expediciones a través del Egeo, y más allá, los comerciantes y emisarios micénicos comerciaban con Egipto, Anatolia y el Levante, exportando cerámica, aceite de oliva y textiles. Sus escribas utilizaban el Ineal B, una escritura silábica adaptada de la escritura minoica anterior, para registrar inventarios,
impuestos y ofrendas a las religiones. La disposición arquitectónica de Micenas, con su sala central de Megaron y sus pasajes fortificados, reflejaba tanto el control administrativo como la constante disposición al conflicto. A pesar de su grandeza, el mundo micénico era vulnerable. Los palacios funcionaban como sistemas económicos y políticos estrictamente controlados, dependientes de la estabilidad agrícola, el comercio regional y el orden jerárquico. A medida que la tensión aumentaba en el Mediterráneo oriental, Micenas también comenzó a sentirla. El registro arqueológico evidencia la disminución del comercio, los conflictos internos y la interrupción de las cadenas de suministro. Las tablillas de Lineal B, halladas en las últimas capas de destrucción de Micenas, muestran indicios de un registro urgente, listas de armas, grano y personas, lo que sugiere preparativos para un conflicto o crisis inminente. Sigue siendo incierto si la amenaza provenía del interior o del exterior. Alrededor del año 1200 A.C., Micenas sufrió un incendio catastrófico. El incendio arrasó el complejo central del palacio, ennegreciendo muros, derrumbando techos y destruyendo archivos. La destrucción no se limitó solo a Micenas. Otros centros importantes como Tirinto, Pilos y Tebas muestran signos similares de incendio y abandono en torno a la misma época. La causa del incendio sigue siendo objeto de debate. Algunos académicos argumentan que se trató de una invasión, posiblemente por parte de grupos externos, como los pueblos del mar u otras poblaciones desplazadas. Otros sugieren una rebelión interna, un colapso económico o un desastre natural como desencadenante. Independientemente de la causa, el resultado fue inequívoco: el fin del dominio palaciego en la Grecia continental. Tras el incendio, Micenas nunca volvió a ser la misma. Aunque partes de la ciudadela permanecieron ocupadas durante un tiempo, la administración centralizada desapareció. La escritura lineal B desapareció. La alfabetización se desvaneció y la construcción monumental cesó. El complejo sistema que había definido la sociedad micénica se desintegró. Con el tiempo, la población disminuyó y la otrora gran ciudadela quedó en ruinas. La región entró en un período a menudo conocido como la Edad Oscura griega, una época marcada por la reducción de la población, la limitación del comercio y la ausencia de registros escritos. Y sin embargo, el recuerdo de Micenas perduró. Generaciones después, los poetas cantarían sobre sus reyes, héroes y batallas. En los relatos épicos de Homero, Micenas se convirtió en la ciudad de Agamenón, líder de los griegos en Troya. Sus murallas quemadas y sus tumbas doradas se convirtieron en leyenda, vinculando el mito con la memoria. El fuego que había silenciado sus salones no pudo borrar su legado. Hoy, las ruinas de Micenas aún se alzan sobre las llanuras, silenciosas pero evocadoras. Los visitantes cruzan la Puerta de los Leones y contemplan las piedras rotas de un mundo perdido. El incendio de Micenas puso fin a una era, pero sus ecos moldearon las historias y la identidad de una nueva. La ola olvidada. En la gran narrativa del colapso de la Edad del Bronce final, se ha prestado mucha atención a la caída de grandes imperios y a la destrucción de ciudades monumentales. Nombres como Hattusa, Micenas, Ugarit y los pueblos del mar dominan el debate, con sus historias preservadas a través de ruinas, registros y narraciones dramáticas. Sin embargo, bajo la superficie de este gran drama se esconde otra capa, más silenciosa, menos documentada, pero no menos significativa.
Es la historia de la ola olvidada, un vasto movimiento de personas, ideas y disrupciones que arrasó regiones más allá del foco de atención de los antiguos escribas y los informes de excavaciones modernas. Esta ola no dejó tras de sí archivos palaciegos ni poesía épica, pero sus efectos aún se pueden sentir en las pistas dispersas en el registro arqueológico y en los cambiantes paisajes culturales que le siguieron. El colapso de los principales centros creó vacíos de poder, alteró las rutas comerciales y destruyó las fronteras políticas. Tras esta desintegración, innumerables pequeñas comunidades y culturas menos conocidas se vieron atrapadas en una ola de incertidumbre. Estos grupos agricultores, pastores, artesanos y tribus nómadas rara vez aparecen en las fuentes escritas, pero constituyeron la mayor parte de la población antigua. Sus vidas se vieron profundamente afectadas por el caos que se extendió desde los centros del colapso. Con el incendio de palacios y el cierre de mercados, estas comunidades se enfrentaron a la hambruna, el desplazamiento y el colapso de los sistemas de los que habían dependido durante tanto tiempo. Algunos de estos grupos optaron por huir. Las migraciones aumentaron a través de paisajes marginales y hacia zonas anteriormente consideradas inhóspitas. Las cimas de las colinas y los valles remotos se convirtieron en refugios para quienes huían del conflicto y la inestabilidad. La evidencia arqueológica muestra un marcado aumento de asentamientos pequeños y defendibles durante esta época, especialmente en regiones como los Balcanes, las tierras altas de Anatolia y las zonas interiores del Levante. Estos sitios solían ser modestos, construidos con piedra o adobe, y carecían de la arquitectura monumental de la época anterior. No se construyeron para impresionar, sino para sobrevivir. Otros grupos se volvieron oportunistas, aprovechando el debilitamiento de las fronteras y el colapso de las autoridades para expandir su influencia. En zonas anteriormente controladas por estados más grandes, surgieron caciques locales y líderes tribales, estableciendo nuevas formas de gobierno. Estos sistemas descentralizados a menudo se basaban en el parentesco, la fuerza militar y la adaptabilidad, en lugar de la ley escrita o el decreto real. Aunque menos visibles en el registro histórico, estas sociedades sentaron las bases para muchas de las primeras culturas de la Edad de Hierro que posteriormente surgirían con identidades más sólidas e instituciones más consolidadas. A medida que las poblaciones cambiaban, también lo hacían las prácticas culturales. Los estilos de cerámica cambiaron rápidamente, lo que sugiere nuevas interacciones entre diferentes grupos. Las tradiciones religiosas se fusionaron, y las deidades más antiguas se integraron en nuevos panteones, o se transformaron en respuesta a las nuevas realidades. Las costumbres funerarias evolucionaron, reflejando la evolución de las estructuras sociales y las creencias sobre la muerte y la ascendencia. En muchos lugares, la continuidad se puede observar junto con la disrupción. Las antiguas costumbres se conservan dentro de nuevos marcos, se adaptan a las condiciones cambiantes en lugar de desaparecer por completo. La ola del olvido también incluyó movimientos lingüísticos y tecnológicos. A medida que las personas se reubicaban o entraban en contacto con otras, las fronteras lingüísticas se difuminaban. Este proceso contribuyó al surgimiento de nuevos grupos lingüísticos, dialectos y escrituras que darían forma al mundo de la temprana Edad del Hierro. En algunas zonas, la ausencia de escritura tras el colapso condujo a una mayor dependencia de la tradición oral. Historias, relatos y leyes se transmitieron de boca en boca, preservando elementos de culturas anteriores
incluso cuando sus escrituras y escribas originales desaparecieron. Uno de los legados más perdurables de esta ola fue el cambio en la cultura material. Con la interrupción del comercio a larga distancia, las comunidades recurrieron a los recursos locales. El bronce, que antes dependía de la importación de estaño, escaseó, y el hierro adquirió importancia gradualmente. Aunque al principio era más difícil de trabajar, el hierro con el tiempo se volvió más accesible, dando lugar a nuevas formas de herramientas y armas. La adopción generalizada de la tecnología del hierro no fue una innovación repentina, sino una respuesta gradual a la necesidad, moldeada por las condiciones creadas durante el colapso. En algunas regiones, la ola olvidada también trajo consigo innovación en la agricultura. A medida que los centros agrícolas tradicionales decaían, se cultivaban nuevas tierras en zonas previamente ignoradas. La construcción de terrazas, el riego y la diversificación de cultivos se generalizaron a medida que las comunidades se adaptaban a diferentes entornos. Estos cambios, aunque de pequeña escala, tuvieron efectos a largo plazo en las economías locales y propiciaron la recuperación gradual de asentamientos estables. La experiencia humana de este período estuvo marcada por las dificultades, pero también por la resiliencia. Las familias reconstruyeron sus hogares, las comunidades forjaron nuevas alianzas, y las generaciones encontraron maneras de sobrevivir a pesar de la pérdida del mundo que sus antepasados habían conocido. En ausencia de proclamaciones reales y grandes templos, la supervivencia misma se convirtió en un acto de legado. Estas personas, cuyos nombres no se recuerdan, transmitieron las tradiciones, las habilidades y los recuerdos que eventualmente darían origen a nuevas civilizaciones. La arqueología moderna continúa descubriendo rastros de esta ola olvidada. Desde castros ocultos en las tierras altas hasta tumbas anónimas en valles remotos, los restos materiales narran una historia de adaptación, movimiento y determinación silenciosa. A diferencia de los archivos palaciegos de Hattusa o las tradiciones literarias de Micenas, estos restos hablan en fragmentos humildes: semillas quemadas, herramientas melladas, muros derrumbados y patrones de suelo alterados. Nos desafían a mirar más allá de las grandes narrativas y a reconocer las experiencias de quienes vivieron la historia sin registrarla. Esta ola, aunque pasada por alto, fue esencial para moldear el mundo posterior al colapso. Llenó los espacios dejados por los reinos caídos, mantuvo la continuidad donde se perdieron los registros y contribuyó a forjar el mosaico de culturas que definió la temprana Edad del Hierro. Sin ella, el surgimiento de nuevos estados, lenguas y religiones no habría sido posible. Su recuerdo perdura no en los textos, sino en los paisajes alterados, el registro arqueológico y el perdurable espíritu de adaptación humana. La ola olvidada nos recuerda que la historia no es solo la historia de gobernantes y guerras, sino también de las innumerables vidas vividas entre ellas. Es la historia de quienes resistieron la tormenta, encontraron nuevos caminos en terrenos desconocidos y, silenciosamente, se aseguraron de que el hilo de la civilización humana no se rompiera. Al reconocer su papel, obtenemos una comprensión más completa y rica de un mundo en transición. Un mundo rehecho no solo por la destrucción, sino por quienes soportaron sus consecuencias y forjaron el futuro paso a paso, con calma,